Buenos días, hoy estamos jueves 27 de agosto del 2020. La clase del día de hoy es de estudios sociales. El tema es la división territorial del Tahuantinsuyo. El objetivo de nuestra clase es interpretar el desarrollo histórico del Ecuador de una forma crítica desde sus raíces aborígenes hasta el presente para comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. La destreza que vamos a desarrollar es explicar las características de la dominación incaica en el Ecuador, la organización de su imperio y sociedad. En Perú, en el siglo XVIII, en el Cusco, que es el ombligo del mundo, vivieron los incas, una de las civilizaciones más grandes de América, junto con los mayas y los aztecas. Construyeron un gran imperio que iba desde el norte de lo que hoy es Argentina y Chile hasta el sur de lo que hoy es Colombia. Este imperio se llamó Tahuantinsuyo. No se sabe con certeza el origen de los incas. Hay teorías que los ubican en el lago Titicaca o en las cuevas de Pacaritambo. Lo cierto es que, liderados por Manco Cápac, conquistaron el Cusco y ahí se establecieron. Los descendientes directos de Manco Cápac fueron considerados hijos del sol. Ya. La división territorial del Tahuantinsuyo. Con el Inca Pachacuti Inga Yupanqui, que gobernó desde los años 1438 a 1463, comenzó la expansión del territorio al conquistar otras culturas del Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile y Colombia, y duró varias generaciones. Después su hijo, Tupac Yupanqui, que nació en 1463 y murió en 1493, y luego su hijo Huayna Cápac, que gobernó desde 1493 hasta 1525, poquito antes de la llegada de los españoles. Continuaron con la expansión del imperio. El imperio estaba dividido en 4 regiones, como lo podemos ver en este mapa de aquí. Si ven los colores, los diferentes colores señalan las divisiones del Tahuantinsuyo, ¿sí? El amarillo nos da a notar que es el Antisuyo, el morado, el Chinchaysuyo, el verde, el Constinsuyo y el rojo, el Collasuyo, ¿sí? Con el Cusco en el medio, pues era el centro administrativo donde vivía el Inca, considerado hijo del sol, el dios más poderoso para ellos. Este inmenso territorio estaba unido por Capañal, que significaba camino real, que vinculaba centros ceremoniales con centros administrativos y de producción. Para mantener el control de un territorio tan grande, era necesario poder llegar a todo lado rápidamente. Así se podían controlar las rebeliones, efectuar el comercio e intercambiar productos necesarios y llevar información a todos los rincones del imperio. En este vasto territorio, todos los caminos conducían al Cusco
Quienes llevaban las noticias eran los chasquis, jóvenes atletas que corrían de un tampú a otro. En cada tampú había un chasqui que debía relevarle. A este le entregaba el mensaje oral y el quipu, un sistema matemático que guardaba información sobre toda la producción que se había en las diferentes regiones. Del quipu dependía la correcta administración de los recursos del imperio. Ahora vamos a hablar sobre la organización social, ¿sí? Los incas fueron una civilización muy organizada, con el inca a la cabeza, que era el que gobernaba el imperio, ¿sí? El Zampa Inca era el emperador, ¿sí? Luego estaba el Micmacunan, que ellos eran que tenían funciones de espionaje, producción de bienes o tropas, de ocupación, servían en el lugar del Tahuantinsuyo, designado por el Inca. Las tropas eran jóvenes entregados como tributo al Inca por parte de las comunidades conquistadas, ¿sí? El Achacuna, que eran jóvenes mujeres entregadas como tributo al Inca, las cuales eran encerradas en una casa comunal donde trabajaban produciendo tejidos para el Estado hasta que eran entregadas como esposas o concubinas a los oficiales civiles o militares, ¿sí? Luego de ahí se deriva la organización, ¿sí? La jerarquía, el mando jerárquico, que estaba a la cabeza por los panacas, que era la nobleza de sangre. Luego venía la nobleza de privilegio, que estaba compuesta por los sacerdotes, ¿sí? Luego seguía el Apu Apu, que era el gobernador de los suyos. El Tucricu era el gobernador de provincia. El Curaca era el señor étnico. El Hatun Runa, los jefes de familia. El Huacha, que eran, como decir, el pueblo, eran los huérfanos y los pobres, ¿sí? Y luego el Panga Warmi, que eran personas destinadas a trabajos forzados en zonas inhóspitas, y mujeres condenadas a la prostitución fuera de los centros poblados. Más o menos podríamos decir que eran como esclavos, ¿sí? Y también se dividía en los yanaconas, que eran servidores que no pertenecían a la comunidad, sino directamente a la nobleza, ¿sí? Esta compleja administración se complementaba con la jerarquía de los jefes de familia, como lo voy a decir a continuación, que eran los jefes de 10.000 familias, porque era jefe de 10 jefes de 1.000 familias. Luego venía el jefe de 1.000 familias, porque era jefe de 10 jefes de 100 familias. Luego el jefe de 100 familias, porque era jefe de 10 jefes de 10 familias. Y después un jefe de 10 familias,
que era un jefe de 10 jefes de familia. Y por último era el jefe de familia más conocido como Hatun Runa. Bueno, aquí en este gráfico podemos darnos cuenta que, como lo estaba explicando, que así se dividía la administración con la jerarquía de los jefes de familia, ¿sí? Vamos a ver el siguiente video. Cuando Cristóbal Colón y los europeos llegaron a las Américas en 1492, en este continente ya existían civilizaciones o estados. A pesar de que todos eran estados o comunidades indígenas, había una gran diversidad en cuanto a cultura se refiere. Desde los guerreros aztecas hasta los inteligentes mayas, pasando por los caníbales caribes, mirando a los sanguinarios guaraníes y terminando en los aislados mapuches y tehuelches. Sin embargo, al ponernos a leer sobre la América precolombina, nos daremos cuenta de que existía una nación que por mucho resaltaba entre las demás por su excelente administración política, económica, militar y territorial. Los incas fueron una de las civilizaciones más culturalmente avanzadas de todo el continente. Prueba de ello fue el Tahuantinsuyo, conocido mundialmente como el Imperio Inca. El Tahuantinsuyo fue una nación precolombina que se extendió desde la selva amazónica hasta el río Maule. La mayoría de sus conquistas territoriales se debieron a victoriosas campañas militares contra otras civilizaciones indígenas. Esto causó que los incas fueran respetados y temidos en toda la América del Sur precolombina. Una vez que los incas conquistaban territorio, lo primero que hacían era construir grandes obras de ingeniería, como ciudades, caminos, túneles, puentes, geoglifos y hasta castillos. La mayoría de las construcciones incas fueron tan perfectamente creadas que incluso 600 años después todavía existen, aunque ya erosionadas con el tiempo. La ciudad capital del Tahuantinsuyo fue Cusco, y su idioma era el quechua clásico. Los incas tenían su propia religión, constituida por un sinfín de divinidades, de las cuales una resaltaba por el resto. Era la Pachamama, que literalmente representaba a la tierra. En su máxima extensión llegó a ocupar 2.500.000 kilómetros cuadrados, casi tan grande como la Argentina actual, y su población se estima que llegó a los 15 millones de habitantes, teniendo casi 3 veces más población que la España de la época. Su gobierno era la monarquía. Increíblemente, esta nación poseía una especie de parlamento, llamado el Tahuantinsuyo Camachic, que se encargaba de asesorar al monarca inca en sus decisiones para gobernar el imperio. Muchos ingenieros de hoy en día se asombran al ver cómo los incas, aún con la poca tecnología de la época, aplanaron enormes montañas y le dieron forma y patrones. También se asombran al ver las técnicas incas de agricultura, que claramente eran bastante avanzadas para la época y la región. Poseían sus propios productos agrícolas, así como sus herramientas y hasta sistemas de riego hidráulicos. De igual forma, los economistas catalogan al Tahuantinsuyo de una potencia económica de la época, llegando al punto de eliminar totalmente el desempleo y el hambre, aplicando un hipotético modelo económico socialista. El 10º monarca inca Tupac Yupanqui fue un excelente explorador y conquistador. Existen leyendas y teorías que afirman que este inca dirigió exploraciones al Océano Pacífico, llegando increíblemente hasta Oceanía, en la Polinesia, para ser más específicos, en la isla de Margareva, hoy en día parte de Francia, y la isla de Rapa Nui, hoy en día parte de Chile. De esta teoría ser cierta, los incas serían la primera civilización en todo el mundo en descubrir el continente de Oceanía. También existe una teoría que afirma que existió contacto entre los chinos y los incas,
debido a que el explorador chino Zheng He, en 1421, afirma haber visto tierras a más de 48.000 kilómetros de China. También se ha encontrado porcelana china enterrada en tierras sudamericanas. También los incas en sus escritos y esculturas afirman haber recibido visitas del hombre amarillo. La razón por la cual el Tahuantinsuyo cayó tan fácilmente ante el Imperio español fue porque el imperio se encontraba en una etapa de inestabilidad, pues al morir el monarca inca Huayna Capac, sus dos hijos, Huascar y Atahualpa, iniciarían una guerra civil para pelearse por el trono. Esta guerra civil duró 3 años, pero se estima que cobró la vida de más de 1 millón de incas. Atahualpa logró ganar la guerra civil y quedarse con el trono, pero al mismo tiempo el conquistador español Francisco Pizarro llegó a Cajamarca, lo secuestró y posteriormente lo ejecutó. Aunque posteriormente los incas les dieron pelea a los españoles y les causaron grandes bajas, la ciudad de Cusco y la recién fundada Lima estuvieron la mayoría del tiempo bajo control español, así que los incas no tenían ni la más mínima posibilidad de ganarles a estos. Finalmente, en 1572, el virrey peruano Francisco de Toledo ejecutó al último monarca inca, Tupac Amaru, dándole así fin definitivo al Tahuantinsuyo. Si el video te gustó, Muchas gracias por su atención, estudiantes.